Aquí contenta porque vamos a tratar un tema muy, muy, muy importante, Lisset y yo esta noche. Y quiero, Lisset, que te presentes. Yo te presentaría como una mujer extraordinaria, de la Gracias. que tengo mucho gusto de conocer y de estar compartiendo este espacio donde hablaremos de la nueva pandemia, que es la depresión, que se ha multiplicado, no solamente duplicado, triplicado, según los estudios recientes. La depresión está altísima. Yo siempre decía, antes de la pandemia, decía, detenerme para amarme, porque a medida que me conozco, cuando me detengo, me observo, me estoy amando. La pandemia nos sentó a todos con nosotros mismos, con nuestra familia, con las dinámicas familiares, con el amor y con la disfunción. La pandemia nos hizo mirarnos, sentirnos, experimentarnos. Entonces, aquí estoy con una profesional especialista en el tema para compartirlo con ustedes, porque muchas veces vemos el síntoma de la ansiedad y no nos creemos que estamos deprimidos, no nos damos cuenta. A veces estamos acostumbrados a vivir en el malestar y no nos damos cuenta de que estamos deprimidos. Entonces, aprender, si ya tienes ansiedad, obsérvate, escucha esta charla, porque la manera de crecer es escucho, 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 me observo y llego a conclusiones para crecer, para amarme, para disfrutar la vida plena y abundantemente. Entonces, mi querida Lisette, bienvenida. Muchas gracias. Pues qué Vamos. alegría estar aquí contigo, con tu audiencia, de verdad es un privilegio. Muchísimas gracias por invitarme en esta noche y hablar un tema pues bastante delicado, bastante serio, ¿verdad? Que realmente está preocupando y ocupando a muchos profesionales. En mi rama, yo soy psicóloga clínica y pues nos tiene bastante ocupaditos este tema, ¿verdad? Porque tú hacías muy bien esa introducción que desde el amor, ¿verdad? De esa quietud que nos hizo tener la pandemia de poder amarnos, de poder abrazarnos, de poder acogernos con la familia. Pues lamentablemente esto no fue la realidad de muchos y de muchas, y causa de eso es esta consecuencia, ¿verdad? Porque sí se vivieron situaciones bastante dolorosas que hoy vemos 9 meses después, tuvieron muchos frutos y han habido muchas consecuencias de esto y gente que no tuvo a quien aferrarse, ¿verdad? Sino que estuvieron solos y solas y sobre eso todavía viven solos porque digamos, hay gente que todavía se ha quedado más abrazada, más que del amor, se han quedado abrazadas al miedo de salir. Y entonces eso ha hecho que la carencia de sociabilizar, la carencia de tener una vida pues normal de como hemos aprendido a vivir, eso ha causado pues que estemos entonces inmiscuidos ahora en la siguiente pandemia que es la pandemia de la depresión. Pues aquí estamos para conversar. Qué bonito. Yo comenzaría por preguntarte, ¿de qué se trata la depresión? ¿De qué se trata? Bueno, para empezar podríamos hablar que la depresión es como cualquier enfermedad, ¿verdad? Es una enfermedad que de pronto tal vez no es una gripe que con un antigripal se nos va a quitar, ¿verdad? Sino yo más la veo como un constructo, como una enfermedad que se va a ver construyendo poco a poco, que nace a partir de diferentes activadores, ¿verdad? De diferentes situaciones que van viniendo alrededor, que luego en determinado momento van a detonar y van a detonar de una manera que no nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Eso a veces es como una enfermedad silenciosa. Tú has sabido que, por ejemplo, en el caso de nosotras las chicas, hay cáncer silenciosos, ¿verdad? Y cuando uno viene a darse cuenta es porque explotó. Entonces, empieza a veces con que empieza a dejarme de gustar aquellas cosas que me gustaban hacer, empiezo a aislarme poco a poco. No se nota, ¿verdad? De pronto, yo antes iba
tomarme el café con mis amigas y hoy llamo y digo, ¿sabes qué? Ya no voy a ir hoy. Bueno, pues por cualquier cosa, hoy no es notorio, pero ya después tampoco quiero ir a otra actividad y luego ya otra, y cuando vengo a darme cuenta de 10 actividades, 7 ya no voy. Aislada. Por otro lado, empiezo a, por ejemplo, a querer estar más tiempo en la cama, ¿verdad? Sí, porque hoy estoy cansada. Sí, porque ayer no sé qué. Sí, porque empiezo a justificar, pero a la suma me doy cuenta que cada vez estoy durmiendo más. De pronto hoy no me baño porque por el día del lapicero y mañana porque no quise, pero luego ya voy perdiendo interés. Luego, pues me encantaba arreglar mi cabello, maquillarme y hoy ya no quiero maquillarme. Entonces, poco a poco empiezo a perder interés, empiezo a perder sociabilidad, empiezo a sentir que mi energía baja, empiezo a dejar de comer, ¿verdad? O sea, empieza a tener bastantes manifestaciones pequeñas. De pronto empiezo a querer hacer otras cosas como el aislamiento en sentido de que, ¿qué tal si hoy me tomo mi copita de vino, pero ya no una, sino mejor me tomo dos? ¿Y qué tal si mejor me voy tomando tres y ahí me cabe la botella, ¿verdad? Eso lo voy. Pero el estar en este espacio donde yo no me doy mucha cuenta de lo que estoy viviendo, esto es mejor. O me puedo esconder en una serie, como ahora está pasando con las películas, y entonces ahí me quedo prendida en la televisión y ya le pierdo sentido. Hoy no tengo una razón del por qué vivir, del por qué levantarme. Entonces, empiezan a suceder muchos cambios en mi actitud de vida. Empiezo a estar de mal humor o empiezo a estar que lloro y no sé ni por qué, ¿verdad? Entonces empiezan a haber muchos miedos, ¿verdad? Miedos, mucha hipocondría, ¿verdad? Muchas situaciones, humores raros, ¿verdad? Hoy estoy llorando, saber por qué, de repente estoy de mal humor, de repente siento que nadie me quiere, todos me odian. Entonces empiezo a generar, ¿verdad? Todo este trastorno de conducta nace de procesos de pensamiento, ¿verdad? Hay una estructura. Existe un pensamiento, este va a generar un sentimiento y este sentimiento va a generar una acción en mi cuerpo. La reacción de mi cuerpo no es lo primero que pasa. Primero hubo una emoción que fue generada por un pensamiento. Empecé a pensar de una manera distinta. Empecé a abrazar pensamientos de ansiedad, de estrés, de miedo. Empecé a dejar de tener sentido a la vida, empecé a dejar de tener objetivos, ¿verdad? Entonces, todos esos pensamientos empezaron a generar en mis sentimientos que mi cuerpo nada más está reaccionando. Lo que pasa es que los de afuera solo miran las reacciones, por supuesto, pero a veces cometemos el error de querer erradicar o querer solventar las reacciones externas, pero no nacen de ahí, nacen de mi interior, de mis procesos de pensamiento. ¿Qué ideas tengo? ¿Verdad? ¿Qué constructos? Lo primero, ¿con qué idea me estoy acostando cuando me duermo? ¿Con qué idea me levanto? ¿Verdad? No, yo mejor quisiera morirme. Ya no vale la pena. Todos los días miro las mismas 4 paredes, decime para qué voy a vivir. Lo mismo me da levantarme que acostarme. Yo no sé si es noche, no sé si es día, ¿verdad? Si hoy me muero, ni siquiera se van a dar cuenta, tal vez hasta los 3 días. Entonces, ese procesamiento de pensamientos empieza a generarme menos energía, mis emociones empiezan a opacarse y mi cuerpo, por tanto, va a reaccionar de una manera en consonancia a eso que estoy sintiendo. Y lo que te decía antes de que lo importante que es, porque muchas veces tenemos ese detonante interno que traemos desde la infancia y lo venimos distrayendo, distrayendo, distrayendo. Mientras tenemos fuerzas, porque yo creo que las emociones son como una pelota que tratamos de mantener debajo de la piscina, entre las piernas. Esa pelota necesita subir por la fuerza de gravedad, necesita salir. Pero mientras yo contengo esas emociones dentro de mí, estoy luchando, estoy en un modo sobreviviente, viviendo
ese negar esa pelota que necesita salir, porque las emociones son energía en movimiento y necesitan moverse, ser reconocida, ser sentida, ser tratada y ser procesada. Entonces, darnos cuenta de eso que acabas de decir, ¿cómo me despierto en la mañana? ¿Con qué pensamiento? Me despierto diciendo, gracias por esta nueva mañana, qué contenta estoy hoy, que voy a vivir, estoy viva, voy a hacer esto y esto y esto, tengo planes, tengo deseo de vivir, tengo deseo de ser, tengo algo que hacer porque me conozco y sé lo que quiero y sé para dónde voy. O estoy en ese momento de la vida donde la pelota necesita salir y yo la quiero negar, la quiero negar, la quiero negar, la quiero Exacto. negar. Entonces, ese despertarme es importante porque es un detonante que te dice, es una señal que te dice, algo está mal, no tienes motivación, no estás contenta. Despertarme ya con una sensación de desagrado me está señalando algo interno que Exacto. está sin defensa durante la noche, porque durante la noche las emociones están vivas y a rienda suelta. Y Así es. durante el día yo trabajo para esconderlas, trabajo para esconderlas, pero ese despertar, ¿cómo te despiertas? ¿Qué pensamientos tienes en la mañana? El darte cuenta solamente de ese detallito que acabas de decir, solamente eso ya es una señal. Date cuenta cómo te sientes apenas abres los ojos. ¿Cómo te sientes? Yo aprendí a agradecer. Yo aprendí a agradecer. Y de tanto hacerlo, pues ya uno se acostumbra y tantas cosas que uno hace para salir de un estado depresivo. Yo tenía una personalidad basada en la vergüenza. Personalidad basada en la vergüenza es lo peor, no tiene autoestima. Por eso mi libro, mi especialidad, yo estudié codependencia y la especialidad mía es autoestima, porque la codependencia nace de una autoestima insana. Exacto. Entonces, conocernos para amarnos. Entonces, continúa, amiga, gracias por este. Bueno, yo quisiera empezar, hay tanto que dijiste muy interesante, pero primero somos personas integrales, por tanto, las emociones son mi yo, ¿verdad? Mis emociones son yo, mi pensar soy yo, mi cuerpo es yo, todo es mi yo. Entonces, cuando yo sonrío y estoy feliz, es parte de mi alegría y si lloro es parte de mi dolor y es parte de mi yo. El vivir en negación, como decía el autor Gibral Jalil, ¿verdad? Decía, a veces las personas lo que hacemos cuando queremos vivir, digamos, cuando queremos vivir en santidad o en cristiandad o en preceptos religiosos, dice, los religiosos no es que sean santos, sino solo viven en negación. ¿Verdad? Porque dices, me quiero echar un cigarrito, pero dice, ay, pero me la voy a aguantar. Quiero maltratar ay, me lo voy a aguantar. ¿Verdad? Quiero hacer tal cosa, pero me lo voy a aguantar. Entonces, en este caso, lo que sucede con ese, me lo voy a aguantar, me lo voy a aguantar, me lo voy a aguantar. Aquí en esta comicidad que lo decimos, a veces en la realidad del dolor del yo niña, ¿verdad? Hablando en féminas, en nuestro yo niña, cuando la hemos lastimado y me lo voy a aguantar, no voy a decir nada, me lo voy a aguantar, me lo voy a callar. Entonces, no es que porque me lo callo, se olvidó. No es como dice la canción, si no me acuerdo no pasó. Eso no es cierto. Hay un inconsciente, un subconsciente que está allí y está guardando toda esa información. Y entonces todas las heridas que pasaron en nuestro pasado, la violencia que recibimos, el rechazo, el trauma de haber perdido nuestra mascota, de haber perdido un familiar, de haber sufrido alguna situación, ese dolor o el duelo no trabajado se va a quedar ahí guardado.
Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se quedó guardado, se quedó guardado. Pero hoy que estamos viviendo otra tragedia, otra situación, lo que hace es que se vuelve otra vez a conectar con ese pasado y yo ya no tengo el mismo grado de tolerancia. Por eso es que hoy sobre reacciono o sobreactúo a una situación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tengo una paciente que ella recibió una noticia de violencia de su sobrina. El novio le pegó a la sobrina. Ella recibió la noticia, no dijo nada, no habló nada, solo la oyó. Y de repente se me vino abajo y cayó en depresión. Una mujer súper activa, dinámica, negociante de todo, se vino abajo. El problema de ella nos costó llegar a qué fue lo que le causó la depresión. Pero el problema de ella no fue el hecho de la noticia de la sobrina, es que eso le ha dado detonación de muchas situaciones que ella no se recordaba. Le habían secuestrado a otra sobrina, la violencia que vivió con sus papás, la violencia que vivió con su esposo. Es todo un historial que ahorita, ¡pum!, como que hubiera cobrado vida. Y ella simplemente me decía, yo no me acuerdo de nada. Y así pasamos las primeras terapias. Es que yo no sé por qué, yo estoy bien, no me pasa nada. Yo estoy bien, no me pasa nada. Hasta que poquito a poco, como una cebolla, se fue develando. Porque ¿sabes qué pasa? Mira, empezamos a tener nuestros mecanismos de defensa y empezamos a ponernos máscaras. Hay un libro que a mí me encanta y que yo lo recomiendo mucho a mis pacientes también. Es el Caballero de la Armadura Oxidada. Empezamos a revestirnos de diferentes máscaras para poder ocultar aquello, lo que tú decías de la pelota. Trato de meter la pelota entre las piernas para que no salga a flote, pero la pelota ahí está. En algún momento va a salir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando no afrontamos las situaciones, cuando no sabemos cómo manejar nuestras emociones, se va a volver todo eso nuestro enemigo. Después decimos, lo malo son las emociones. No hay maldad en sus emociones per se. Es como nosotros las hemos manejado porque nos han dicho que no lloremos, que las mujeres nacimos para sufrir, que hay que callarse, que hay que aguantarse. En el duelo, chula, no llore. Acabo de estar con una paciente que su mayor dolor es no haberse podido despedir de su ser querido cuando falleció. ¿Por qué? Porque la mandaron a dormir, la sedaron en el velorio. Digo, ¿cómo le robaron su derecho a llorar a la persona que amaba? Entonces me dice, gritando, me decía, no me dejaron despedirme, y llorando, porque me dejaron dormir. Entonces, las emociones que no se trabajan están en algún momento dormidas, pero cuando sucede una situación similar, se van a detonar. Y entonces ahí sobreactuamos y explotan, ¿verdad? Y entonces van a salir. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con la pandemia? Que ahorita se ha aflorado muchas cosas, porque como tú decías, bueno, el silencio, la quietud, ¿qué me ha hecho? Ha dado tiempo a que muchas cosas salgan. Como el estar ocupados de actividad en actividad nos mantuvo distraídos, ahora que hubo tiempo, porque ahora ya estamos en otra época, hubo un tiempo para estar quietos, salió un montón de cosas. Aparte de eso, la gente no se conocía, eran esposos, pero no estaban todo el tiempo juntos, era lo mismo verse un ratito en la noche. Los papás no conocían a sus hijos, no sabían en la realidad cómo se comportan hasta ahora que están las 24 horas del día ahí, ¿verdad? Entonces, fue guerra, fue violencia, mira cuántos cuadros de violencia, cuántos cuadros de violaciones hubieron. Entonces, todas esas situaciones estuvieron lastimando las vidas, pero sumando a las historias, más el duelo múltiple de muchas personas que han fallecido. También el duelo de haber perdido un trabajo, el duelo de haber perdido el sueño de toda mi vida, tener una casa de pronto, porque ahora al perder un trabajo y estábamos pagando una casa y ahora nos quitaron la casa porque no se puede pagar. Entonces, la situación se ha vuelto bastante complicada, ¿verdad? En situación económica, en situación social, en situación familiar, en identidad propia, ¿verdad? Entonces,
La suma de todo eso, por eso ha causado esta pandemia y esta carencia de sentido de vida. Sumado a ello, todas las nuevas tendencias de redes, ¿verdad? En el caso de los jóvenes, que con juegos, con cuestiones de retos, ¿verdad? Y vemos a muchos jovencitos que se están quitando la vida por retos, por juegos, pero ¿por qué encuentran eco en esos juegos? Por una carencia de sentido de vida. ¿Dónde está el punto, como decía Víctor Frank, en el sentido de vida? Cuando hemos perdido nuestra razón de ser, cuando hemos perdido nuestra razón de vivir, entonces todas las situaciones que pasan nos vuelven hipersensibles y entonces decimos, la vida ya no tiene sentido, ya no vale nada, me dejo morir, que la onda de las situaciones me lleve y me ahoríen y me ahoguen. Entonces ya no me importa nada, ya no lucho, ya no me importa defenderme. Y por eso me vuelvo vulnerable, porque recuerda que el miedo baja nuestras defensas y por eso nos quedamos abiertos a muchas enfermedades, entre Oh, ellas también la depresión. exacto, exacto. Y lo bonito de poder ver esta etapa de nuestras vidas como una oportunidad. Sí. Es muy difícil porque, por lo menos, la depresión yo la veo mucho más que estar mucho más profunda que estar con la mente en las situaciones del pasado y no tomar responsabilidad en el presente. Yo lo veo más como una manera de estar en el pasado en el sentido de la rigidez mental, Ujú. de la rigidez que yo tengo de que aprendí a ver las cosas de una manera y no puedo hacer el clic para cambiar esa manera de pensar, porque es como pasos. Primero descubres las situaciones y después descubrí yo por lo menos la rigidez mental. Ujú. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a ablandar esa rigidez con flexibilidad y poder aprender a ser testigos de la vida sin juicio, desde el amor, desde el propio amor por mí misma, porque al juzgar me hago daño a mí misma, y desde esa flexibilidad que me lleva a observar la vida, en lugar de estar en juicio, en rápido responder, o sea, cultivar esa manera de pensar diferente. No es fácil No, y hay esperanza, porque sí. yo digo, si yo pude, tú puedes. En cuanto a los pensamientos, que un punto muy importante en este contexto, la estructura del pensamiento. Tenemos muchas veces pensamientos irracionales, se llaman. El pensamiento irracional que no tiene algo que le fundamenta, solamente yo tengo una idea, pero sin fundamento. Ujú. Entonces, digamos, lo voy a decir muy rápido, esto no es tan sencillo, pero lo voy a decir un poquito rápido. El asunto es en escucharme, como que digo, ¿verdad? Y poder ver mis pensamientos. La manera de ver mis pensamientos es estructurarlos, ¿verdad? A la hora de que yo decodifico, porque voy a darme a entender, por eso una de las terapias es escribir, porque de esa manera hay un proceso de estructura y entonces hay una idea. El autodistanciamiento es cuando yo escribo y luego dejo lo que escribí, vuelvo a leerlo y entonces yo me doy cuenta qué estructura de pensamiento estoy teniendo. Cuando yo veo qué pensamientos son mis pensamientos recurrentes en mi mente, qué ideas son mis recurrentes. Por ejemplo, me equivoqué, hice una carta y me salió mal. ¡Hala! ¿Verdad? Eso es una buena para nada, no servís. Ujú. ¿Ok? Estoy cocinando. Se me pegó el arroz. ¿Ves? Ni siquiera el arroz. ¡Hala! ¡Qué barbaridad! No deberías de hacer ni eso. ¿De verdad? Hoy sí que no servís para nada. Nadie te va a creer. Nadie se va a comer ese tu arroz. Entonces, me empiezo a observar que hay desaprobación en lo anterior, no hay misericordia. Y entonces, cuando estamos escuchando esto, yo tengo que también hacerme dos preguntas. Primero, ¿cuáles son los pensamientos y las actitudes que estoy teniendo recurrentes? Segundo, ¿a quién estoy oyendo? Y de pronto esto suene tonto,
Porque al rato tú me vas a decir, pues lógico, tú eres la que te lo estás diciendo, ¿a quién te estás oyendo? A ti. Y yo diría, no, ¿quién estoy oyendo? Porque de pronto la que yo estoy oyendo es la persona grabada que me dijo de niña todas esas palabras. De Exacto. pronto cuando yo estuve chiquita, alguien estuvo diciéndome, ay, mira, con esa blusa te ves ridícula. Ala, pero ¿por qué te peinas así? Te ves fea. Tú siempre vas a ser con F de fea. Horrible. Hagas lo que hagas. ¿Verdad? Cocines lo que hagas. Tú cocines. Tú de verdad nunca vas a servir para cocinar. Nadie se va a comer tu comida porque se va a intoxicar y seguro se va a morir y te va a quedar cargo de conciencia. ¡Wow! Una carga de historias que entonces cuando yo me estoy diciendo cosas de desaprobación, de pronto no es mi voz, sino la voz de esa persona que me hablaba en mi niñez y está grabada en mi cabeza. Entonces, esa voz es la que yo estoy escuchando. Entonces, yo necesito saber qué estructura de pensamiento tengo, qué ideas estoy teniendo. Y cuando yo estoy y encaro esos pensamientos, entonces yo me hago las siguientes preguntas. Hay un proceso, hay unas hojitas también que nos ayudan y esto nos ayuda mucho de cómo lo enseña Coleman en el libro de inteligencia emocional. Y entonces ya me pongo a ver cuál es esa idea, cuál es el fundamento. ¿Es cierto lo que yo estoy diciendo? No, bueno, yo he hecho almuerzos, he hecho comida gourmet, he vendido comida, o sea, que me queme el arroz un rato, no quiere decir que yo no sirva para comer. Entonces, ¿cómo empiezo yo a cambiar, a transformar o a sustituir un pensamiento irracional por uno racional? El racional es aquel que sí tiene fundamento. Entonces yo digo, bueno, el arroz quemado sí es un arroz quemado. Huele, huele a quemado. Pero, ¿cuántos arroces he hecho? ¿Cuántas veces me han dicho que el arroz está bien? Ah, bueno, si he hecho 100 arroces con uno que esté quemado, no dice nada. No Lisette, pasa nada. te perdono, está bien, te equivocaste. De pronto estás cansada. Te amo. Entiendo que te equivocaste. ¿Ves? Voy a agarrarlo, lo voy a tirar y voy a hacer otro, o voy a ir a comprar, o hago fideos, ¿verdad? Pero voy a tener misericordia y voy a tener amor de mí misma y me voy a comprender en el lugar de venir y ¡juascas! Acusarme. De pronto estoy cansada o estoy haciendo 1000 cosas a la vez y de pronto entonces por eso no vi el arroz. Entonces, comprender que hay un pensamiento irracional y decirle cuál es el fundamento para para este pensamiento. ¿Tengo razón o no? No, no tiene fundamento. Entonces lo voy a sustituir con este positivo. Este sí tiene fundamento, entonces tengo paz. Me quedo con esto. No todo es depresión. Tenemos derecho a estar tristes, tenemos derecho a enojarnos, ¿verdad? Hay personas que tienen una forma de ser, un sentido de vida tan fuerte, ¿verdad? Pero no porque sea fuerte, no le va a golpear. ¿Nos va a golpear quién? La persona que más amamos. Y ahí está nuestro talón de Aquiles. La persona que más amamos, si nos desprecia, ay, que nos diga cualquier cosa, cualquiera en la calle, pero la persona que más amamos no nos dice, wow, eso sí duele, ¿verdad? Nos puede ignorar quien sea, pero que nos ignore nuestra pareja, eso duele, Claro, ¿verdad? Entonces, está bien que me duele, ¿verdad? Y eso no me hace que yo esté deprimida, solo me hace reconocer que tengo un dolor. Entonces, primero reconocer que tengo un dolor y es mi derecho de tener un dolor. Pero ya luego pensar, ¿qué puedo hacer para esto? De pronto llegar y decirlo, mira, quiero decirte que esto me ha dolido. Esta actitud, yo no sé, de pronto estás ocupado, qué sé yo, pero lo que quiero decirte es que esto me dolió. ¿Me puedes contar qué pasó? Porque a veces yo puedo interpretar una cosa que no sea. Bueno, cuando ya es mucho, ¿verdad? Ni que yo fuera ciega y que yo quiera justificar las cosas, ¿verdad? Entonces me afronto la verdad y digo, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Esta actitud de la que yo estoy viendo y eso me está lastimando. ¿Ok? Sí, pero si a ti te lastima eso, a mí me lastima el otro, ¿ok? Mi derecho fue decir lo que yo estoy sintiendo. A ver, hablemos qué es lo que está pasando y qué podemos resolver. Pero muy diferente de la depresión, porque la depresión te tiene que tener, por ejemplo, una misma sintomatología durante unas 3 o 4 semanas consecutivas. Entonces ya se puede diagnosticar.
Hay depresiones leves, depresiones agudas, depresiones profundas, y entonces dependiendo de eso, pues ya nos vamos a ir un poquito más. Aparte de eso, hay, digamos, como depresión, hay otros síntomas como la sensación de fatiga, cansancio, una tristeza profunda, ¿verdad? Que son otros síntomas como la culpa, la maldad, ¿verdad? Y eso ya son otros síntomas que nos dan digamos, de depresión. Pero no es lo mismo sentirnos tristes por un tiempo, por una situación. Exacto. Cuando yo misma me juzgo, esa voz, yo la llamo, esa voz que aprendí se llama, yo la llamo el juez interior. Ujú. Interior, el que siempre está evaluando, el que siempre está eh, eh, criticando tanto a mí como al otro. Así. Ese juez interno que me destruye, porque con la vara que mido, me mido. Cuando yo juzgo por algo, observar qué me está reflejando esa persona que yo no quiero ver en mí. Ujú, ujú. Estar pendiente, porque esa voz es súper destructiva y a veces estamos tan acostumbrados a decir, es que soy tonta, es que porque Es, soy tan estúpida que vuelvo a hacer lo mismo. Wow, sí. darnos cuenta de que esa manera de tratarnos nos destruye. Eso nos invita a que pudiéramos hacer un programa solamente del pensamiento, ¿verdad? Yo di una conferencia sobre el pensamiento positivo y la estructura del pensamiento positivo y lo hicimos en unas 2 horas porque hay bastante que se puede hacer, pero una respuesta, ¿verdad? Que pudiéramos hacer. Primero, nosotras tenemos 3 cosas que Dios nos ha dado y es la voluntad, el deseo y el poder de decisión. Yo decido, ¿verdad? Siempre es un poder que tenemos. Yo decido. Así que yo decido si por la mañana, voy a retomar lo que tú decías por la mañana, yo decido si por la mañana este día va a ser un día alegre, yo doy gracias por este día, o yo decido a la gran otro día más, que desgracia estar viva, ¿verdad? O sea, yo decido, yo tengo esa libertad. Entonces, yo soy la que voy a decidir qué estructuras y qué pensamientos voy a establecer en mi mente. A mí me gusta una parte que también dice la Biblia, que no lo que contamina a las personas no es lo que está saliendo, lo que entra, sino lo que sale de nosotros. Porque lo que está adentro se está construyendo. Pero ¿qué es lo que alimenta el motor? Y voy a hablar un poquito de carros. Si le ponemos, si nuestro carro es, por ejemplo, de gasolina y es gasolina súper, y nosotros le ponemos diésel, el carro no va a arrancar y vamos a arruinar el motor y nos va a salir muy caro, ¿verdad? Porque vamos a causar un daño. Entonces, eso es lo que sucede cuando nosotros ingresamos información a nuestra cabeza que nos va a lastimar. Tenemos muchos niños que están y jóvenes que están sufriendo de alucinaciones, están sufriendo de mucho miedo, de pánicos nocturnos, pero preguntémonos qué películas están viendo y pagan y hacen colas por ver películas de miedo, ¿verdad? Que están trabajando en su subliminal, películas a veces que les hacen repetir palabras en otros idiomas que no entienden y que están haciendo confesiones de cosas que no entienden, programando cosas en su cerebro que no entienden, canciones que no entienden y que programan cosas, porque hay canciones que están programando ideas como ¿para qué vivir? Me quiero suicidar. Estuve viendo unas páginas ahorita de unas canciones porque tenía una paciente con ideas suicidas. Entonces empecé a revisar varias canciones del tipo del playlist de la niña y es que me quedé impresionada, ¿verdad? Como la canción es una canción que solo la oís y toda una tristeza, que de verdad uno siente que el mundo se le queda. ¿Por qué? Porque todo eso llena. Entonces, ¿qué cosas alimentan mis ideas? Estas van a entrar a través de mis oídos, a través de mi boca, a través de todo. ¿Con quién platico? Este es un programa delicioso, rico en riqueza de conocimiento, en cosas positivas. Pero ¿qué tal si estoy escuchando
cosas que solo me inyectan violencia, malas noticias, novelas dramáticas. Hoy se volvió tan bonito lo de las, ¿cómo se llama esto? Lo de las drogas, ¿verdad? Y hasta como lo hicieron en novela y se vuelve aceptable. O sea, un montón de información disfrazada que nos llega a nuestra cabeza y entonces la aceptamos y después estamos con estructuras de pensamiento que no, es, que nos hacen daño a nosotras mismas, ¿verdad? Que nos sabotean a nosotras mismas, porque las estamos escuchando. A veces cuando estamos en este sentimiento de necesitar la aprobación de alguien, a veces solo llegamos a que nos lastimen y solo escuchamos la desaprobación de las demás personas y eso nos golpea. Entonces creo que una de las cosas para cambiar en nuestro pensamiento no es nuestra cabeza la que está mal, es preguntarnos, ¿qué alimento le doy a mi cabeza? ¿Qué leo? ¿Qué escucho? ¿Verdad? ¿En qué estoy procesando mi energía? ¿Cuánto tiempo le estoy dedicando a qué? ¿Verdad? Ok, estoy dándole muchas horas a tal cosa y eso qué información me está dando. Y creo que por ahí entonces vamos a empezar a ver qué estructuras de pensamiento vamos. Con esto termino esta idea. Un niñito de 8 años, este es un caso que vimos, estaba viendo un programa de Dragon Ball Z. Mira, el niño se quedaba así y le hablaban. Fulanito, anda a comer. Mira que no sé qué. No respondía el niño. Los papás ya después se asustaron porque el niño ya no reaccionaba, ya se puso mal en clases, era violento, empezó a hacerse daño, ¿verdad? Miraba ese programa y otros programas. Entonces, tanto era la programación de lo que el niño estaba recibiendo en su cabeza que su conducta estaba cambiando. Entonces, poco a poco le fueron quitando ese programa y otros programas que estaba viendo y su conducta fue cambiando. Es que, ¿qué información entra? Eso es lo que procesamos y sacamos. Claro, no es solo eso, pero esta es una idea muy importante que puede afectarnos y nos puede ayudar en este proceso. Y tantos recursos que tenemos hoy en día, por lo menos este programa que estamos Sí, transmitiendo y compartiendo, tanta información que puede ayudarte, todo lo que sea para nutrirte, no solamente el cuerpo, es la nutrición espiritual, la nutrición psicológica para ir viendo los patrones de los que necesitamos salir, necesitamos superar. La terapia, el acompañamiento de un coach, las dos trabajamos en esta área y es una área de una oportunidad inmensa y muy satisfactoria porque vemos cómo llega la persona y cómo la persona va avanzando en su manera de ser consigo misma, en su manera de ver al mundo, porque es importante, vivimos en una cultura que es bastante violenta, sí, muy violenta, y darnos cuenta de cómo se practica la violencia de una manera aceptada. Cuando tú me cuentas a mí que la señora la drogaron para evitarle por amor, ajá, porque la intención es amarla y sí, protegerla del dolor. No, necesitamos vivir ese momento, así es. necesitamos cerrar el ciclo con ese cuerpo que se está yendo y que nunca más vamos a ver y que amamos. Y las personas piensan, cuando mi mamá tuvo cáncer, yo fui la que tuve que decirle a mi mamá porque nadie quería decirle que tenía cáncer. Y de hecho recibí una llamada, ¿cómo se te ocurre? ¿Con qué corazón le dices que tiene cáncer y que ya estás, que no se puede hacer nada? Era Con su el derecho. corazón que tengo de hija, porque la verdad para mí es lo primero, Así es. es esencial. La verdad tiene que ser conocida y tratada. Y si ella se está muriendo, ella tiene el derecho de tener ese tiempo consigo misma y con Dios, de antes de su muerte, de verse, de tratarse, de amarse, de aceptar, de recordar, de lo que sea que venga, lo que sea, es su vida. Así es. Pero eso es respeto, el respeto es amor, el respeto es amor. Cuando yo entendí eso, me entró hasta los huesos, el respeto
es amor, porque yo decía, pero es que yo no sé amar, solamente respetando estoy amando, Mm, solamente respetándome, detenerme para amarme es respeto, porque en mi casa no existían las emociones, éramos mm, felices todo el tiempo, la familia ujú, Telerín, cantábamos, cantábamos, jugábamos, yo tenía un problema en el colegio y nadie se enteraba. mm, No, 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 no pasa nada, anda a jugar, eso no es nada, ya se te va a pasar. Y el niño aprende a callarse, eso es violencia. ¿Me claro. practicaron, Ignorar lo que sentías. me practicaron violencia? Sí. No, en mi casa no había violencia, no Ajá. había falta de respeto, no había falta de respeto por bullying, sí había mucho, porque la burlita era aceptada y era una manera de distraernos. Mm, El bullying, pero no se ve como bullying. Es el modus operandi de operandum de la familia, la burla, pero se ve normal. No, yo no lo sentía normal. Yo me ujú, sentía disminuida, desvalorada, me claro. daba dolor y hoy en día he aprendido a decir, me estoy empezando a sentir incómoda, por favor, ¿podemos dejar ese juego? Y he tenido que ser valiente porque hay gente que no le gusta. Exacto. Entonces, aprender a amarnos de la depresión se sale. Hay maneras. Entonces, compártenos tú cómo, de una manera breve, porque ya estamos en el tiempo, contéstame cómo se trata, qué podemos hacer para superar ese estado, porque es un estado donde no tenemos que permanecer. Llegamos y salimos. Sí, bueno, primero entender que es un trastorno mental, ¿verdad? Que puede ser combinado con otras también enfermedades. Y es importante como comprenderlo que puede ser también producto de la diabetes, del cáncer, enfermedades cardíacas, ¿verdad? Para saber que no viene solo. ¿Cómo podemos nosotros poder trabajar con él? Bueno, una de las cosas es a través de la terapia, ¿verdad? A través de del acompañamiento terapéutico. Esto nos ayuda en lo que les decía, que somos una parte combinada, somos espíritu, alma y cuerpo, y entonces la parte del sentido de vida, que es lo que va en nuestra parte del espíritu de la vida, nuestros valores, nuestro por qué estar, el valor a la vida, el valor a la esperanza, un sueño. Yo les digo un amante, ¿verdad? Ese amante que es un nuevo sueño, por ejemplo, cuando te escribiste tu libro, un amante a hacer algo, ¿verdad? Para algo. Entonces, eso es parte de nuestro espíritu. Entonces, conquistar algo nuevo, ese es un despertar. Y en la parte del alma, ¿verdad? Poder sanar, poder conciliar a veces con nuestro pasado, no se puede cambiar, pero sí conciliar, y eso necesitamos un acompañamiento para poder resolver, cerrar círculos, ¿verdad? Sanar algunas heridas. Entonces, para eso se necesita el acompañamiento de la psicología, de la terapia, del coach, ¿verdad? No sé hasta dónde trabajan los coaches en su profundidad, pero digamos, en el proceso terapéutico, que esa es mi rama, pues es un proceso bastante profundo y en algunos casos es largo. Porque hay causas como la culpa, que ese es un proceso bastante difícil, bastante duro, ¿verdad? Que hay que trabajarlo para que no vuelva otra vez el proceso cíclico, porque se puede dar una cosa cíclica de la depresión. El otro es un proceso propiamente en el cuerpo, que ya tendría que ir con medicina, dependiendo de otras comorbilidades, como les decía, cuando viene acompañado de otras enfermedades, eso ya se miraría dependiendo de qué enfermedades ya con sus médicos especialistas. Ahí hay especialistas de diferentes áreas, como sería neurología, tendría que ir también psiquiatría, dependiendo de la profundidad, porque hay diferentes tipos de depresiones. Hay como depresiones leves, depresiones moderadas, pero hay depresiones agudas, ¿verdad? Como las pacientes que ya se quedan de una vez en cama y ya no reaccionan. Entonces, ahí incluso se necesita internarlos. Entonces, ya no es solo una terapia, sino ya es un proceso mucho más
mucho más profundo. Y otros acompañamientos como el de la familia, ¿verdad? El estímulo de la familia, las actividades sociales, actividades deportivas, el que tenga un qué hacer, ¿verdad? Porque sí es importante el ejercicio, la buena alimentación, el tener algún hobby que le guste, ¿verdad? Esto es parte del cuerpo terapéutico. En algunos casos la depresión también causa desórdenes alimenticios, entonces necesitaríamos de un nutricionista, ¿verdad? Para que tenga un balance alimenticio, ¿verdad? Pero lo más importante en todo esto es tener un sentido de vida y la esencia principal que es Dios, ¿verdad? Que sea Dios el que les dé la fuerza, porque hay momentos donde nosotras ya no podemos y decimos de verdad, yo quiero, pero ya mis fuerzas no me dan, y siempre Él está dispuesto a darnos las fuerzas que ya no tenemos, ¿verdad? Y no hablo de ninguna religión, pero sí hablo de ese Dios maravilloso que siempre está dispuesto a amarnos, a abrazarnos y a ayudarnos y a decir, ven a mis brazos y llora todo lo que necesitas, porque yo te voy a dar nuevas fuerzas. Eso en resumen de un proceso terapéutico. Gracias, gracias, un millón de gracias, un millón de gracias. La fe, amiga, la fe es número uno, la fe. La fe, como te la dicte tu corazón, desarrolla la fe, porque es la manera de saber que hay y creer que hay un poder superior que nos ama. Eso es Así. precioso, precioso. Muchísimas gracias, Bella.